Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías, hoy hasta tenemos set diferente. Sí. Y vamos a hablar de algo diferente. Tú traíste el libro Poesía Desconfinada. Y queremos hablar de poesía desconfinada. Lo primero que yo te quiero preguntar, ¿de dónde te salió ese nombre? Porque a todo esto, el escritor eres tú. Claro, bueno, ya de entrada que estemos en una posición diferente, nos indica, dado que se trata de poesía, que la poesía implica colocarse en una posición diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a la prosa, a lo prosaico, a lo que es continuo, a lo que puede ser en alguna medida previsible, ¿no? Por eso un poco tiene ese nombre, ¿no? El libro surgió en el momento del confinamiento de la COVID hace ya unos años, ¿no? Y de alguna manera ese confinamiento físico en el que estuvimos sometidos, ¿no? Nos hacía o nos revelaba, por lo menos desde nuestra interpretación, nos revelaba ese confinamiento que tenemos nosotros de muchas cosas que hay dentro y que están encerradas y que no pueden salir porque hay una policía que te persigue, que te busca, que te captura. Hay unos vecinos o unos familiares que te pueden denunciar, como así pasó en lo físico. Pero ahora nos referimos a la intimidad del ser, a los sentimientos, a una serie de cosas que están ahí guardadas y que no terminan de salir. El libro hace referencia a cómo el lenguaje poético nos puede ayudar a desconfinar, a dejar salir algo de eso que hay ahí. Y sí me gustaría matizar una cosa. Hay una tendencia bastante generalizada cuando se habla de que uno tiene que sacar lo que lleva dentro, a sacar cosas desastrosas, problemáticas, dificultosas. Porque que esos consejos se los dan a las personas que tienen algo adentro que le está haciendo daño. Y claro, se asume que lo que va a salir va a ser catastrófico, desastroso, etcétera, etcétera. Efectivamente, va a haber ahí lodo, barro, va a haber tormenta, va a haber Una cacata. de todo. Pero supongamos que no. A mí me gusta a veces, por eso del yin y el yang, ¿no? Me gusta ver las cosas desde otra óptica. Supongamos que lo que le hace daño a la persona no es sacar, es una visión personal, no es no sacar aquello que tiene dificultoso, aquello traumático. No. A lo mejor lo que realmente nos puede estar haciendo daño es que no saquemos lo que tenemos de valioso. Es como tener algo que tú quieres aportar, lo tenga contenido. Eventualmente eso va a querer salir, porque claro, eso puede ser, y es una opinión también mía, puede ser que sea parte de tu misión en la vida, whatever, todo lo que tú quieras hacer, y eso necesite ser expresado. Efectivamente. Por eso digo que es muy curioso, pensando desde otros ángulos, cómo nos preocupa sacar aquello que nos hace daño. Todo esto entre comillas. Nos preocupa eso y se trabaja mucho para eso. Y estamos en una sociedad y en una cultura donde sí nos permite sacar eso. El que hagamos una catarsis con violencia no es un problema porque estamos en una cultura absolutamente violenta. Desde las relaciones personales, las relaciones familiares, las relaciones laborales, los mercados, las relaciones entre los países, etcétera, etcétera. Los estados con los ciudadanos con los estados, etcétera. Y llega un punto donde se ve ese expresar eso negativo con violencia de una manera tan natural que hasta en algunos casos es permitido. Claro, es tolerado y es parte de las reglas de algunos juegos. Uh-huh. En los juegos de la sociedad diferentes, el que no es violento no pasa, se queda atrás. Así se estipula, no triunfa. Ahí, como se suele decir, van caminando dando codazos para que los otros no pasen. Simplemente lo ponemos como ejemplo de cómo hay unas reglas de juego explícitas y esa misma sociedad que permite eso censura la originalidad. En toda la historia de la humanidad,
que ha progresado gracias a la originalidad y a las visiones diferentes de algunos seres, el común denominador a lo largo de la historia es que se ha perseguido a esas personas que tienen esa visión particular. Se ha censurado hasta que finalmente pues ya los diversos poderes ven cómo sacarle partido y ya lo oficializan, lo autorizan, lo legitiman, pero porque pueden sacarle un partido. Pero de entrada, de inicio, ha habido una grandísima censura en casi todos los lugares. Esa censura que hay hoy en día y que está estipulada desde lo sociopolítico hasta lo psicológico, etcétera, y muy estudiada, está muy estudiada, precisamente dentro de lo que reprime, con la excusa de reprimir eso negativo que está tolerado en las reglas del juego, censura justo lo que podría ser original y virtuoso. Nosotros, en el momento de la inspiración, y hablo de nosotros porque estoy hablando también del libro y todas las personas que participaron en ese momento, porque hay dos visiones a la hora de escribir un libro de poesía, una obra de teatro, etc. Hay una visión en la que la capacidad, el poder intelectual, la sabiduría de un individuo lo desarrolla, lo elabora y hace una obra de arte. Bien, esa es una visión. Hay otra visión de algunos artistas que lo que dicen es que el libro ya existe, ese cuento ya existe. El artista, en este caso, lo que tiene que hacer es transcribirlo, pintarlo. Como si fuera un dibujarlo. canal. Sí, porque eso ya está ahí. Solamente hay que darle cauce adecuado. Hay que tener un vocabulario, unas mínimas capacidades para poder realizarlo, pero tiene su vida propia. Por eso es que dicen que a veces escribir es hasta terapéutico, porque tú como fluye aquella cosa positiva que existe y te usa a ti como canal para expresarse, y eso hace que fluyan o salga lo positivo que tú tienes dentro. Claro. Yo matizaría un poquito eso. ¿Por qué? Porque justo hace unas horas casualmente me encontré a alguien hablando y decía que escribiendo, era un artículo de un periódico, y decía, si escribir y leer fuera saludable y fuera bondadoso, así en genérico, En general, sí. en general, todos los escritores serían estupendas personas, maravillosos ciudadanos, serían fraternales con todo el mundo, serían sabios, y no es así. Quiero decir que a la hora de escribir o de leer tiene que haber una selección de lo virtuoso. ¿Y qué puede ser virtuoso? Porque esos siempre son términos muy relativos. Aquello que favorece la vida, que favorece la ternura, que favorece la alegría, que favorece el impulso solidario con los otros. Todo aquello que favorece la vida, podríamos decir que es lo que realmente nos puede liberar. El lenguaje poético tiene una característica, y es que puede usar la imagen, puede usar la fantasía, no tiene que usar una lógica tal cual. El propio ritmo de las palabras, el ritmo de la lectura puede darle unas sugerencias anímicas a quien lo escucha o a quien lo lee, diferentes a lo que es una redacción prosaica, ¿no? O en prosa. En este caso, por ejemplo, en el texto ya la poesía está escrita en la propia portada, ¿no? Que es un dibujo realizado por Leti, una persona muy, muy especial, un artista, ¿no? Y que pudo sacar ahí, y ahí se ve, ¿no? Ahí se ve como lo confinado, la cárcel no está en el exterior, sino en el corazón, ¿no? Que refleja, yo creo que muy bien, el espíritu o la idea de ese desconfinamiento, esa invitación, en otras épocas se podría decir a la rebeldía, a la revolución. Una revolución que, como decimos en la escuela Neichin, es la revolución pendiente de la humanidad, la revolución del espíritu, no las exteriores. Evidentemente, cuando hay una revolución en darse permiso para sacar lo mejor que uno tiene en todos los aspectos de su vida, ese darse permiso va a generar cambios inevitablemente luego también en el hacer, en los hechos. ¿Y por qué poesía? ¿Por qué poesía? Bueno, por esto que te comentaba, la poesía es un lenguaje que
aunque también hay personas que hablan y que saben muchísimo más que yo de poesía, sin ninguna duda, ¿no? Y que son más academicistas, hay protocolos, hay formas de escribir. De hecho, quizá a muchas personas que nos escuchan les ha sucedido eso de estar en un colegio, en una escuela, en una escuelita, en la universidad, y le piden algo de poesía y, claro, lee a los grandes de la poesía y ve que es imposible que él haga eso. Claro, quizás sea imposible porque tiene que hacer algo original y nuevo, ¿no? Pero al margen de ese academicismo, de esas pautas y reglas, la poesía tiene inscrita, desde nuestro punto de vista, la libertad, pero una libertad de pensamiento, una libertad de sentimiento, una libertad de expresión, que eso no deja de implicar el respeto, el cuidado y el favorecer todo lo que sea darle sentido a nuestra vida. La poesía nos permite todo eso, ¿no? Y en este caso, pues surge de una manera muy particular, porque en el tiempo, no solo del confinamiento, sino todo ese tiempo COVID, que fue muy particular en todos los sentidos, pues cada día escribía o transcribía, según se Según quiera la ver, visión. ¿no? Un poema, a veces dos, y surgían, iban llegando y tuvo su tiempo. Fue como un bebé que se iba criando, se iba criando, y llegó un momento en el que ya estaba hecho. Y ese es el producto. Hablando ya directamente del producto, ¿tú te atreverías a tomar un poema al azar y recitárselo al público? Eso siempre es muy arriesgado, ¿no? Tiene... Tal vez, si no al azar, elige uno. No puedo elegir porque tampoco me lo sé. No me lo sé, ni mucho menos. Como tiene tantos, ¿no? Porque son 787 páginas, tiene la ventaja de que al que lo vaya a leer en algún momento o a curiosear o que se lo presten o que lo consulte por algún motivo, es muy probable que a alguno le guste. Porque como son tantos, tiene también su ventaja, ¿no? Entonces, yo acabo de buscar uno ahora, así al azar. Eso te iba a decir, que la divinidad elija. Vamos. Entonces vamos con este, que es del 21/9/2020. Eso simplemente era para tener un registro de cómo iban surgiendo. Dice así: te encuentras al mirarme, te sorprendes al oírme, te descubres al pensarme, te castigas al juzgarme, te maltratas al condenarme, te mortificas al sancionarme. No creas ver fuera, siempre ves dentro. Ves tus ojos que miran, ves tu mente que valora, ves tu corazón que ama, ves tu cuerpo que acoge o rechaza. Craso error, culpar o responsabilizar a lo de afuera, de lo que sentimos. Los otros son responsables de sus actos o de sus intenciones o elecciones, mas no de lo que tú sientes. Si te dejas arrastrar, serás arrastrado. Si te resistes, serás bloqueado. Si te ausentas, serás ignorado. Si combates, serás árido. Tu campo de labranza, tu retorta de alquimia, tu espacio de depuración eres tú, con los instrumentos que te deja sentir el cielo. Y todo transcurre bajo la varita mágica de lo eterno. ¿Está bien? Ya lo había abierto. Tú sabes que ya yo le he conversado contigo, a mí también me gusta escribir, pero yo soy más del lado de los cuentos. O sea, me comprometo a que cuando el libro mío, que ya está listo, llegue una copia física, después de la última revisión, yo lo voy a traer y vamos a hablar de él. Pero lo mío es cuento, o sea, cuento o fábula, pero es muy enfocado en que cada historia tenga un mensaje central que entiendo yo que mi intención era que le dejara algo al lector, más que todo. Estupendo, estupendo. Yo creo que el arte
y el arte que, bueno, que nos aporte algo, no es un añadido, es algo visceral, es algo que necesitamos como especie, que nos marca un distintivo con respecto a otras especies animales. Aunque cada cual tiene su arte, porque la vida en sí misma es arte. Todas las expresiones de la vida son arte. Y si sabemos verlas, las vamos a encontrar. Pero en la especie humana hay como un saltito más. Los neurólogos hablan de la corteza cerebral, o lo podemos explicar de muchas formas, pero lo que sí es cierto es que necesitamos de ese aliento que nos lleve a trascender lo que somos, lo que vivimos, a llevarnos a otras esferas que no sabemos cuáles son porque tenemos que llevarlas, igual que el cuento o igual que la poesía. No puede saber el final, se tiene que ir escribiendo, tiene que ir apareciendo, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque la vida es así. La vida como arte podemos realizarlo con la expectativa de lograr algo, de tener algo, con las metas claras, y finalmente lo que acumulamos son frustraciones. Sí, uno puede tener su previsión, su intuición de hacia dónde va, pero la propia vida va escribiendo con letras que van apareciendo toda una historia nueva que somos cada uno de nosotros. Ahí es donde yo creo que tomar esa conciencia de arte nos ratifica en un mundo tan materialista como el que estamos, y no es que sea ni bueno ni malo ser materialista, simplemente si nos arrastra demasiado nos perdemos de esos aspectos más que de cantidad, de calidad de vivir. Y el lenguaje poético que está escrito desde nuestro ADN, que son letras, adenina, timina, citosina y guanina, son cositas muy chiquititas, sí, pero que se van componiendo de una manera que nos permiten a nosotros hacer con nuestra vida una obra de arte o transcribir con nuestra vida una obra de arte. Y si alguno de las personas que nos está viendo quiere adquirir el libro, ¿cómo lo haría? Bueno, realmente editamos unos poquitos, los tenemos ahora mismo en la escuela. En la escuela Neijing. En la escuela Neijing. Sí, en Santiago y en Santo Domingo. Bueno, tendría que dirigirse directamente a la escuela Neijing y buscar un... Sí, dirigirse a nosotros y ponerse en contacto. Sí. Bueno, vamos a dejar el teléfono de Neijing aquí abajo para el que quiera pueda acceder y comprar el libro de Poesía Desconfinada. Y la verdad es que ha sido una cápsula muy interesante y me quedé pensando en que voy a tener que leerme, aunque sea 5 o 6 más de esos poemas, antes de que voy a tener que quedarme con uno de esos libros. Yo creo que ha sido súper interesante por el día de hoy. Se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.